Comunicación humana. Mi nombre es Daniela Bautista y yo les voy a hablar qué es la comunicación. Bueno, es un proceso que nos permite intercambiar información y establecer un tipo de relación social con quienes nos rodean. Por tanto, se trata de un acto dinámico y sistemático que logra que las personas se entiendan y establezcan opiniones o posturas según sea el caso. El acto comunicativo es un proceso de suma importancia, a través de la cual las personas podemos compartir información, opiniones, sentimientos, experiencias y conocimientos. Bueno, luego están los niveles de comunicación. Durante el proceso de comunicación intervienen varios factores que deben cumplir ciertas funciones para que el intercambio de información sea exitoso. Dichos elementos son el emisor. Se define al emisor como el sujeto o fuente que comparte la información o mensaje. Este puede ser animado o inanimado. Y la única cualidad que necesita para transmitir un mensaje es la capacidad de suministrar algún tipo de información al receptor. ¿Y quién es el receptor? El receptor es a quien es enviado el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? Es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. Este mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea, información, que son similares tanto para el emisor como para el receptor. Y para ellos influye el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es el entorno que rodea al emisor y al receptor, es decir, el ambiente donde se realiza el intercambio de información. Luego está el código. Son los signos y normas que al combinarlos estructuran el mensaje, el lenguaje hablado o escrito, sonidos, símbolos, señas, dichos, etc. Para ello necesita un canal. El canal es definido como el medio por medio del cual es transmitido un mensaje. La información siempre requiere viajar por un canal para ser emitida o recibida. Luego se presenta el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. Está también la retroalimentación, que es como la parte final de este elemento. Esta permite. Luego se presenta el ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es cualquier factor que impide que el mensaje llegue correctamente al receptor. Está también la retroalimentación, que es como la parte final de este elemento. Esta permite o es la respuesta que el receptor da al emisor después de haber recibido un mensaje de manera exitosa, y a partir de allí se empieza una conversación fluida entre ambas partes. Y vamos a hablar de los niveles de la comunicación. Está la interpersonal. Esta se da cuando te comunicas con otra persona cara a cara. Hay contacto físico y se usan los 5 sentidos. Ejemplo, cuando hablas con tu pareja sobre un tema trivial. Intrapersonal. Es la comunicación que se hace con uno mismo. Un ejemplo sería cuando estás a punto de dormir y comienzas a hablar contigo misma de lo bien o mal que hiciste durante el día. Luego está el grupal. Se da entre 3 o más personas que buscan un mismo fin. Ejemplo, una junta de un grupo de trabajadores dentro de una empresa. Luego está la masiva. Esta es la que se da en un grupo muy grande por medio de los
por medio tienen los medios de comunicación, que por lo general hay un emisor y una gran cantidad de emisores. Ejemplo, un informe de gobierno. Y por último tenemos la organizacional. Es la información, mensaje que se da dentro de una organización, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La comunicación organizacional es muy importante dentro de ella, ya que por medio de ella se pueden cumplir actividades diarias de una empresa. Bueno, luego hablaremos de la lengua. La lengua es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse a través de un sistema de comunicación integrado por signos orales y escritos, que forman parte de un contexto lingüístico determinado. Una lengua es un sistema de comunicación verbal y escrito, dotado de convenciones y reglas gramaticales, empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Bueno, la lengua es el objeto de estudio de la ciencia lingüística, que es la disciplina. Bueno, la lengua es el objeto de estudio de la ciencia lingüística, que es la disciplina encargada de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el funcionamiento de la lengua, considerada como sistema, así como de los procesos comunicativos que tienen lugar gracias a ella. Y no se puede dejar de mencionar el lenguaje, pues es algo similar, pero el lenguaje es la manera en que el género humano satisface las necesidades de comunicarse. Una de las características más importantes del ser humano es el lenguaje, porque por medio de él las personas expresan sus ideas, emociones, sentimientos. Es por eso que nuestro deber como usuarios de lengua es respetarlo. El lenguaje se considera la modalidad más característica y elaborada de comunicación en la especie humana. Si bien comparte algunos rasgos con otras formas de comunicación animal y humana, pretendientemente menos sofisticadas. Actualmente existen gran diversidad en cuanto a los tipos de lenguaje. Sin embargo, son dos las grandes categorías que se reconocen, que es la verbal, que puede ser oral cuando se comunican las ideas o mensajes por medio de palabras, pero utilizando la voz. También está el lenguaje escrito, que se comunican las ideas o mensajes por medio de las palabras, utilizando la escritura. Del mismo modo está el lenguaje no verbal, que se clasifica de la siguiente forma: corporal o kinésico, cuando se emplea el cuerpo y el movimiento corporal. Lenguaje icónico, se utilizan signos, imágenes, figuras o dibujos para transmitir mensajes. El fonético lo utilizamos para transmitir mensajes únicamente si llegan a configurar palabras o chiflidos. También el lenguaje humano, a lo largo de la historia ha habido diferentes lingüistas que han propuesto criterios definitorios del lenguaje. Años más tarde, George Jules propuso 6 propiedades únicas del lenguaje humano. De acuerdo con la lista de propiedades propuesta por Jules, las características del lenguaje humano son las siguientes: el desplazamiento. Los usuarios del lenguaje humano pueden ser capaces de producir mensajes referentes al presente, al pasado o al futuro, ya a otros sitios diferentes al espacio inmediato. Luego está la arbitrariedad, entendida como la inexistencia de conexión natural entre una forma lingüística y su contenido, es decir, las formas del lenguaje humano.
no tiene por qué adecuarse a los objetos que connotan. La productividad, este rango indica que el lenguaje tiene un número posible de emisores infinitos. Transmisión cultural es el proceso por el que una lengua pasa de una generación a otra. Carácter discreto. Los fonemas de los dos y las ls tienen un espacio inmediato. Luego está la arbitrariedad, entendida como la inexistencia de conexión natural entre una forma lingüística y su contenido, es decir, las formas del lenguaje humano no tienen por qué adecuarse a los objetos que connotan. La productividad, este rango indica que el lenguaje tiene un número posible de emisores infinitos. Transmisión cultural es el proceso por el que una lengua pasa de una generación a otra. Carácter discreto. Los fonemas de los dos y las ls tienen un carácter discreto, es decir, son discriminables y se oponen entre sí de forma absoluta. Así, dos signos o dos palabras pueden tener como diferencia el único fonema y dar lugar a dos significados diferentes. Y por último, dualidad de estructuración. El lenguaje está organizado en dos niveles, un nivel físico formado por un número limitado de elementos, los fonemas que no tienen significado intrínseco, y un segundo nivel en el que los fonemas se combinan para formar palabras o signos que transmiten significado. También está el lenguaje animal. Este se denomina zoosemiótica a la comunicación celular, biológica y animal, al intercambio de señales que se da entre los animales de cualquier especie. Los animales tienen diferentes sistemas de emitir mensajes. Utilizan su sensibilidad y sus sentidos de olfato, vista, tacto, oído y gusto para emitir o recibir un mensaje. Usan 4 campos o sistemas de comunicación: el campo químico, el óptico, el táctil y el acústico, que como su nombre lo indica, todos estos los perciben a través de sus sentidos. El uso de estos les permite abarcar olores, intensidad de la luz, movimientos y escuchar con claridad y precisión si alguien se acerca o se aleja, entre otros. Por ejemplo, un perro guardián percibe claramente la presencia de extraños, sabe cómo avisar o acatar si es necesario defender a su compañero. Gracias. ¿Qué es la morfosintaxis? Estudia el sentido de una oración a través de los elementos que la componen y las reglas que se deben de cumplir en la lengua. La morfosintaxis se encarga únicamente de evaluar la forma de cada elemento lingüístico de la oración, señalando el tipo de palabra al que corresponde, sea el verbo, el sustantivo, el adjetivo y entre otros. La oración y la actitud del hablante. Al hablar transmitimos ideas, pero también expresamos nuestra actitud ante las decisiones y también podemos presentar la misma idea en manifestaciones totalmente distintas. Las clases de oraciones según la actitud del hablante sería la enunciativa, la dubitativa, la desiderativa, la exclamativa y la interrogativa, entre muchas más. Oración simple, parte de la oración y su sintaxis. Comencemos por la oración simple. Para que una oración exista es necesario que cuente con dos partes fundamentales: el sujeto, quien realiza la acción, y el predicado, acción que se realiza y elementos relacionados. Para identificar, sirven estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo queremos identificar al sujeto? Sería, ¿quién es o quiénes son los que hacen o cometen dicha acción? Para identificar
al predicado es qué es o qué son o qué está haciendo el sujeto o los sujetos. Partes de la oración. Tiene una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y que tiene un sentido completo. Posee dos estructuras que serían el sujeto y el predicado y se finaliza con un punto. ¿Quién es el sujeto? Hacemos referencia a la persona, animal u objeto que realiza la acción, que indica el verbo de quien se dice algo o se habla de él. Predicado es aquella parte de la oración que nos ofrece información acerca del sujeto. El núcleo del predicado es el verbo que nos incide la acción del sujeto. Conversemos sobre la sintaxis. Es la parte gramática que estudia la forma en que se combina y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores, como los sintagramas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Su principal función es analizar el orden correcto de las palabras, a fin que las frases, oraciones y textos e ideas sean expresados de la manera correcta. Muchas gracias.